El día de hoy vamos a ver integral definida. La definición de la integral definida nos dice sea f una función continua en el intervalo cerrado desde a hasta b. La integral definida de la función desde el límite de a hasta b se representa de la siguiente manera. Ahora sí, tenemos una integral evaluada desde límite inferior, vamos a llamarle a, hasta límite superior de la función definida f de x por f de x. Esto, si nosotros lo hacemos de manera gráfica, pues se representa de la siguiente manera. Donde nosotros tenemos nuestra función, puede ser de cualquier forma, ¿no? Esta es una función, vamos a decir f de x, ¿sí? Donde esa función nos están diciendo aquí que vamos a evaluarla desde el límite inferior, vamos a llamarle a, hasta b, límite superior, del límite inferior al límite superior de la función. Lo que queremos saber con las integrales definidas es encontrar el área para esa función en particular en la parte donde se está definiendo. Entonces en estas integrales ya no vamos a tener nuestros resultados más una constante, sino va a ser un resultado definido, por ejemplo un valor 15, 20, 35, un cuarto, un medio. Lo que decíamos, les explicaba al principio, al inicio de la clase de matemáticas 2, que las integrales pues es la suma de todos los posibles rectángulos que puede caber en la función dentro del, digamos, el intervalo que se está evaluando, en este caso del límite inferior al límite superior. Entonces esta suma de Riemann lo que nos dice es, bueno, encuentra ese valor mediante la sumatoria de todas las funciones o todos los posibles rectángulos que puede haber para esa función, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos dicen, bueno, esto va a ser igual al límite, y como vamos a buscar lo más posible pequeños de rectángulos cuando la función o cuando n tiende a infinito, entonces vamos a sumar desde 1 hasta n, o sea, todos los rectángulos que quepan en esta función, donde pues esto se considera, como es una sumatoria, vamos a considerar la función xy, que en este caso es esta que está por aquí, como parte de la altura que va a tener la función, y como vemos pues va a ir cambiando. Entonces podemos decir, esto es la altura, y delta x va a ser el ancho de los rectángulos, entonces van a ser las bases, digamos. Entonces todas las sumas de bases por alturas de los diferentes rectángulos nos va a dar el espacio total que hay para esa función evaluada desde a hasta b. Para resolver este tema, vamos a utilizar esta fórmula que está por aquí, donde pues aquí ya nos está diciendo que es una integral definida y que se va a evaluar utilizando el límite. Aquí podemos utilizar el mismo formulario, nos dice donde dice delta x va a ser igual al límite superior menos el límite inferior entre n, y el valor de ci o xy lo mismo, ci o xy es lo mismo, va a ser igual a el valor de a más el valor de i por delta x. Entonces, si se fijan aquí, ya nos están mencionando unas sumatorias. Para poder resolver estas integrales, en donde vamos a usar límites y sumatorias, pues necesitamos recordar primero el teorema de sumatorias. Vamos a ver ahorita por ahí el teorema de sumatorias para resolver estos ejercicios que no son muy complicados de aplicar. Y luego vamos a recordar también que vamos a ocupar, como estamos hablando de límites cuando tienden a infinito, recordar un poquito que si tenemos nosotros el límite de una función, vamos a decir, no sé, x, y x tiende a infinito, nos decían que si teníamos un valor de una constante en una potencia
en el denominador y en el numerador tenemos una constante también, esto va a ser igual a 0. Esto es, por ejemplo, si nosotros ahorita que estemos evaluando tenemos un valor, por ejemplo, nos quedó 2 entre x al cuadrado. Esto evaluado para cuando el límite tiende a infinito va a ser igual a 0. Entonces cualquier número que ustedes tengan en el numerador cuando estamos evaluando va a ser igual a 0, por ejemplo, pues el que ustedes quieran, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto si nosotros lo evaluamos para el límite cuando x tiende a infinito va a ser igual a 0. Entonces si también nosotros tuviéramos, por ejemplo, en este apartado, no sé, vamos a poner 2x cuadrado y en el denominador tenemos x al cubo, eso también es igual a 0. ¿Por qué? Porque pues si nosotros dividimos o cancelamos los términos, pues nos va a quedar nada más 2 sobre x, y esto es lo mismo que con lo que empezábamos, que si tenemos 2 sobre x a cualquier potencia es igual a 0. Ese es un poquito de regresar a esa parte de límites al infinito, y es lo que vamos a ocupar ahorita que estemos evaluando, lo vamos a aplicar. Y luego, por aquí vemos el teorema de sumatoria de Riemann. El teorema de sumatorias, perdón, que vamos a usar aquí en Riemann. Aquí lo que hay que entender es que se supone, bueno, no se supone, más bien se hacen sumas en todos estos intervalos desde 1 hasta n. Probablemente nos pueden decir, encuentren los números de 1 hasta 7, eso se refiere a n, o de 1 hasta 20. Para una función constante, cuando el valor no lo dan directo, por ejemplo, si eso fuera solo una constante, pues la respuesta de eso, por ejemplo, que nos digan la sumatoria, a eso se refiere que lo vamos a usar, la sumatoria de igual a 1 hasta n, por ejemplo, de 3. Esto va a ser igual solamente a 3 por n. Eso son los que vamos a estar utilizando. Esta es la sumatoria de una constante. A partir de aquí es lo que vamos a estar utilizando. Entonces la sumatoria de, por ejemplo, cualquier constante va a ser igual a esa constante multiplicada por n. Nosotros no lo vamos a estar multiplicando porque aquí lo estamos definiendo solamente para valores de n, en donde después tendríamos que sustituir. En este caso recordemos que nos decían que n tiende a infinito. Si se fijan, aquí es parte de la fórmula. Entonces por eso nomás lo vamos a dejar expresado a como está aquí en la sumatoria. Cuando estemos resolviendo la sumatoria, pues nos va a quedar algún término de una constante. Por ejemplo, dice nuestro ejercicio, dice, o nuestra fórmula dice la sumatoria de igual a 1 hasta n, y nos va a quedar una función. Vamos a suponer que nos va a quedar, no sé, 2 más 3 y... Entonces nosotros ya vimos que si tenemos una constante para resolverlo, pues por ejemplo 2 nada más va a quedar 2n. Ok, entonces ya resolvimos el primero. Y para el de i, bueno, si nos queda un término de i, dice que la sumatoria va a ser igual a n por n más 1 entre 2. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es 2n más 3, que multiplica n por n más i entre 2. Este está en su formulario y lo pueden checar. Y ya que lo acomodamos, pues ya nada más sería multiplicar todos los valores de n que nos quedó para ir simplificando. Por ejemplo, aquí n por n cuadrada, n por 1 más n entre 2 por 3. Recuerden que al final vamos a evaluar n cuando n tiende a infinito. Entonces ahí pues empezamos a multiplicar y a simplificar el término algebraicamente, para al final, después de haber simplificado, evaluar con la otra fórmula que nos decía que n tiende a infinito. Entonces aquí lo que quiero que los teoremas vean es, por ejemplo, qué vamos a cambiar si nuestro ejercicio, ya cuando lleguemos a la parte de sumatoria, nos queda algo así, por ejemplo, también, no sé, 2i cuadrada más 3. Bueno, si está al cuadrado, vamos a cambiar, aquí dice para el teorema número 6 nos dice, pues está al cuadrado, vas a cambiar todo eso por n más 1, por 2n más 1, y esos valores de n y eso no lo vamos a cambiar, o sea, nada más, bueno, o sea, no van a cambiar, son los de la fórmula, les quiero decir.
y eso vamos a estar haciendo en los ejercicios. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver una y les voy a decir, vamos a cambiarlo por el teorema n por n más 1 entre 2. Y vamos haciendo las operaciones. Nos queda una y cuadrada. Entonces en la sumatoria nos queda una y cuadrada, tenemos que cambiar todo esto. Si nos quedara una y cúbica, pues tendríamos que cambiar todo esto. Y si vemos aquí está el cuadrado, pues hay que desarrollar todo para poder multiplicar y simplificar. Entonces, aquí en el teorema de sumatoria lo importante es identificar cuáles vamos a usar, normalmente de la 4 a la 7 en estos ejercicios, para sustituir cuando nos quede la sumatoria, por ejemplo, de una constante, si en la sumatoria nos queda un valor de y, o si en la sumatoria nos queda un valor de y cuadrado o y cúbica, simplemente vamos a sustituir como nos dicen por aquí. Vamos a ver un ejemplo, para que vean que de este ejercicio. Dice, evalúe la integral definida utilizando la definición y demostrar qué es lo que se representa geométricamente. Entonces tenemos este ejercicio y aquí tenemos que recordar, para empezar a resolver, la fórmula que dijimos que la integral definida de a hasta b, vamos a llamarle f de x, diferencial de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n para la función evaluada, que ahora vamos a llamar la función xy por delta x. Entonces, para resolver aquí necesitamos nosotros encontrar primero, acuérdense, los valores de delta x y de xy. Entonces vamos a encontrar primero el valor de delta x. Nos dijeron en la fórmula también que delta x es igual a b menos a entre n. Entonces aquí para nosotros el delta x, ¿cuánto sería para nosotros b? El límite superior, este es b, ¿verdad? Y a el límite inferior. Entonces para resolverlo sería 3 menos 1 entre n. 3 menos 1 nos quedarían 2 sobre n. Y este valor que tenemos aquí es el valor que vamos a sustituir como delta x, 2 sobre n. Luego también nos dicen el valor xy. Para eso poder después sustituir en la función, dice que ese valor va a ser igual a más y por delta x. Eso está definido dentro de la parte del... Estas dos son, digamos, parte de la fórmula del ejercicio para poderlo resolver. Entonces encontramos xy para este ejercicio. ¿Cuánto vale a para nosotros? Dijimos que 1, ¿verdad? Es el límite inferior. Más y, aquí es donde va a aparecer ese término, que multiplica al valor de delta x. Para nosotros es 2n. Entonces, para nosotros poder resolver, ya tenemos aquí el valor de xy y el valor de delta x. Igual aquí podemos escribirlo, ¿no? Como lo mismo. Es 2y entre n. Está multiplicando. Nada más que aquí habla de la función. Entonces tenemos que sustituir para la función este término de xy para poderlo resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir ese valor en la función, que es la función que teníamos, por ejemplo 2, y en lugar de x vamos a escribir 1 más 2y entre n. Esto es 2x más 1. ¿Sí? ¿Qué sustituimos? El valor de x lo cambiamos por xy. Y bueno, de aquí vamos a simplificar lo más que podamos para hacer nuestras operaciones. Pues 2 por 1 nos quedarían 2. 2 por 2 nos quedarían 4 y sobre n más 1. Entonces al final nos queda aquí la función xy es igual a 2 más 1. Nos quedan 3 más 4y sobre n. Entonces, ahora sí, ya tenemos lo que ocupamos para sustituir en esta función. Tenemos el valor de la función evaluada, que es este valor, y tenemos también delta x para sustituir y empezar a multiplicar, hacer la sumatoria y evaluar en el límite.
aquí para ver los valores. Nos decía entonces que la integral definida, en este caso, era de nuestro ejercicio de 1 a 2, ¿de qué? De 1 a 3, perdón. De 1 a 3 de 2x más 1 va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de la función xy, que ya lo tenemos. Dijimos que nos quedó 3 más 4y sobre n por delta x. Entonces delta x es 2 sobre n. Multiplicamos para después evaluar la sumatoria, resolver por la sumatoria. Entonces aquí, por ejemplo, 3 por 2 nos quedarían 6 sobre n, ¿verdad? Más 2 por 4 nos quedarían 8y sobre n cuadrado. Entonces, ahora sí, vamos a evaluar usando lo de las sumatorias que les decía hace un momento, donde nos dice aquí que la primera es una sumatoria de una constante. Entonces, resolviendo, y nos va a quedar ahora solamente la parte del límite cuando n tiende a infinito. Resolviendo, esta es una constante porque no tiene un valor de i. Entonces, ¿qué le vamos a agregar si tenemos una constante? La vamos a multiplicar por n. Y al segundo tenemos 8 sobre n cuadrada. Y vamos a aplicar la parte de i. Dijimos, si teníamos una constante, se multiplicaba por n. Si teníamos una i, le íbamos a multiplicar por n más 1 entre 2. Es lo que decíamos de la parte de i, de la sumatoria. Entonces, n por n más 1 entre 2. Entonces, aquí vamos, ya aplicamos las sumatorias, por eso quité el símbolo de la sumatoria. Y ya nada más vamos a multiplicar para estar evaluando. Entonces multiplicamos, recordemos que aquí nos decía el límite cuando n tiende a infinito, porque lo vamos a tener que evaluar. Y aquí al multiplicar 6, n por n, nos quedaría solamente 6. Más 8, y aquí vamos a multiplicar n por n cuadrada, n por 1, más n. Y eso en 2. Y luego lo multiplicamos ahora sí por 8. 8 por n, 8n cuadrada, 2 por n cuadrada, 2n cuadrada. Y luego, n por n cuadrada por 8, sí. Y luego, n por 1, n por 8, 8n sobre 2n cuadrado. Y vamos a resolver. Ya multiplicamos, dijimos. Entonces vamos a simplificar. Por ejemplo, aplicamos lo de n al infinito. Y aquí nos quedarían 6 más n cuadrada entre n cuadrada. Nos quedan 8 entre 2. Nos quedan 4. Y luego aquí ni siquiera pudimos evaluar porque cancelamos. Pero aquí nos va a quedar lo que les dije hace rato. Si nos queda una x, en este caso n, de mayor potencia en el denominador, cuando estamos evaluando para el límite y n tiende a infinito, esto va a ser igual a 0. Entonces aquí ya terminamos y el resultado sería 10. Les decía al inicio que los resultados de las integrales definidas ya nos van a dar un valor directo, no más una constante. ¿Sí? Entonces aquí también nos piden en esos ejercicios, ya que terminamos, ese es el resultado. Dijimos que la integral definida de la función que nos daban, que era que 2x más 1 desde
de 1 a 3, su área va a ser igual a 10 unidades o 10 unidades cuadradas o 10 nada más para este tema. Aquí lo que nos piden en este ejercicio también es que hagamos la gráfica. Para graficar es importante aquí tomar los valores hacernos la tabulación. Por ejemplo, decir cuánto vale x. Bueno, x nos va a dar el valor de entrada. ¿Y cuánto vale f de x o y? Bueno, f de x es 2x más 1. Vamos a decir y es igual a 2x más 1. Entonces vamos a darle valores de entrada 1, 2, 3 a esa función. Entonces 2 por 1 más 1, 2 por 2 más 1, 2 por 3 más 1. Y aquí, por ejemplo, pues por 1, 1 más 1, 3. 2 por 2, 4 más 1, 5. 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces, estos puntos son los que vamos a graficar nosotros. Vamos a hacer nuestra gráfica. Igual si son muy pocos, podemos dar más valores más pequeños para entender más la gráfica. En caso de que nos dieran nada más un punto, por ejemplo de 0 a 1 o de 1 a 2, para poder hacerlo podemos graficar de, no sé, de punto 5 en punto 5 para poder hacer nuestra representación. Y dijimos que en x iba a tener valores de hasta 3. 1, 2, 3. Para y hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y decimos que tenemos una intersección, por ejemplo, en el eje x en 1 y en 3, un punto. Y luego en 2 en x y en y igual a 5. Y luego en 3 y en 7. Entonces nuestra gráfica nos quedó algo así. Unimos los puntos. Bueno, ustedes lo hacen derecha. Uno de los puntos. Y obviamente esa es continua. Pero a nosotros nos interesa nada más, dijimos, de los intervalos, que era desde 1. De 1 a 3. Entonces, en este espacio de 1 a 3, que fueron los límites, pues se supone que se hace, no se supone, se realiza el análisis de todos los rectángulos infinitesimalmente que quepan y se hace la suma de todas esas bases por alturas para encontrar que aquí hay 10, si estuviera cuadriculado esto, 10 unidades cuadradas. ¿Sí? Si ustedes cierran todos los puntos de los x con la y son simétricos, pues nos van a quedar 10 unidades cuadradas. Otra manera de resolver, bueno, esto sí lo vamos a hacer, tal cual lo estoy haciendo aquí, todo el ejercicio. La integral, usamos Riemann, resimplificamos, aplicamos límites y luego hay que graficar, tabular y graficar. Hasta ahí llegaríamos. Este ejercicio en particular pues lo podemos comprobar con solamente, no para los demás, para que es claro que sepan. Podemos recordar las fórmulas que usábamos desde, no sé, en la secundaria y ver, por ejemplo, que aquí podemos identificar que dijimos que aquí fue el 1,3, ¿verdad? Se supone que, vamos a decir en 3. Se supone que si estuviera derecho, aquí tenemos un rectángulo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces, también, si esto estuviera simétrico, pues nos queda aquí exactamente un triángulo. Esto difícilmente va a pasar en otros ejercicios, ¿eh? Ahorita nada más lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver con lo que ustedes veían por ahí en la secundaria. Pues saben sacar el área. Por ejemplo, si yo quiero sacar el área de este triángulo, es base por altura entre 2 y el área del rectángulo base por altura. Entonces aquí de base tenemos de 1 a 3, tenemos 2 y de altura dijimos que lo cortamos en 3, son 3, 2 por 3, 6. Y aquí de base la vemos la misma, que son 2.
Y de altura tenemos de 3 a 7, que son 4. Entonces 2 por 4, 8. Entre 2, 4. Si se fijan, nosotros sumamos aquí y encontramos los mismos 10 que encontramos acá, sin hacer todo lo de Riemann. Sí, pero no en todos los ejercicios lo podemos hacer, por eso vamos a hacer Riemann. O sea, esto no es más que una comprobación. O sea, casualmente para este ejercicio lo podemos hacer por las unidades que teníamos, pero no para todo se puede hacer. ¿Ok?